En el capítulo anterior visitamos Amritsar, la ciudad dorada. Fuimos al Templo Dorado y conocimos su historia y la religión Sikh. ¡Hey! No te saltes nada. Ya empieza el quinto capítulo Imperdible de Asia, una realidad. Si la rutina ya no es para vos, si disfrutas de una puesta de sol, pinto viajar, si lo que quieres es la libertad, si lo que buscas está más allá, pinto viajar, en tu canal. Hey, Juli, ¿cómo estás? Bien. ¿Puedes llamar al productor que necesito que veamos unas cosas del guión? Sí. Esta parte, porque acá donde dice veamos algo... Darling, ¿llamaste? Pero Juli, ¿dónde está? Quería que veamos los tres algo del guión. ¿Por qué siempre que estás vos, él no está? Ay, nena, no plantees cosas que solo vos te das cuenta. ¿Te has dado cuenta? Acá estoy. ¿A qué estás jugando? ¿Es una broma? Sospecho algo. ¿Y de qué sospechas, Natalia Solange? Que tú eres la misma persona que el productor. ¿Sí? ¡Soy yo! Che, pero la puta había tan poco presupuesto, viejo. Intenté decirte, pero... Ya es tarde. Yo soy la Pupi. Yo sabía ese día que te encontré los anteojos de la pupi en tu cartera y vos me dijiste que se los ibas a llevar a arreglar, pero claro, ¿cómo podía ser? Siempre la criticabas. Te mentí. Era yo. Pero bueno, después lo discutimos. Ahora tengo que resolver estos temas del guión, ¿eh? Voy a llamar al productor. Tengo que atender esta llamada. Es mi tía. Está grave. Ay, pobrecita. ¿Querés que le diga a la Pupi que vaya a visitarla? Discúlpame, yo no puedo. Tengo que acompañar a comprar ropa al productor. Pinto viajar, en tu canal. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo. El quinto capítulo ya, el último desde India. Si algo hemos aprendido es adaptarnos a su cultura, a su gente, a sus comidas. Hemos investigado diferentes creencias espirituales y sus rituales, como han visto, pero además hemos vivenciado diferentes experiencias inolvidables. Tomamos clases, fuimos a charlas, leímos libros, aprendimos. En ese sentido, el viaje está siendo como un tesoro que vamos acumulando. Sí, y hoy vamos a aprender un poco más del budismo. ¿Qué sabíamos del budismo antes de venir a India? La verdad es que los budistas tenían una túnica bordó y amarilla, que tenían el pelo rapado, que seguían la filosofía de Buda, que meditaban en los templos. Sí, pero lo que no sabíamos es la historia particular de Dharamsala. La cosa es así. Al morir cada Dalai Lama, los monjes, lamas, del monasterio amarillo, designan a su siguiente reencarnación en un niño de corta edad. Entre la muerte de un lama y la mayoría de edad del siguiente, el monasterio ejerce directamente el poder designando a un regente, al tiempo que se ocupa de la educación del futuro jefe. El actual Dalai Lama, que es el jefe espiritual del budismo tibetano, se llama Tenzin Gyatso. En 1950, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad, los comunistas chinos invadieron el país. El actual Dalai Lama, declarado mayor de edad antes de tiempo, asumió el poder y se refugió cerca de la frontera con la India. Pero al no recibir ayuda exterior, tuvo que aceptar la tutela comunista, firmando en 1951 un tratado que convertía al Tíbet en provincia autónoma de China. En 1959, un levantamiento popular apoyado por el ejército se enfrentó a las tropas chinas que respondieron violentamente hasta la total ocupación del país. En 1960, cuando el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, abandona el Tíbet, el primer ministro indio le autoriza, junto con sus acompañantes y seguidores, establecer un gobierno tibetano en el exilio en Dharamsala. La mayor parte de ellos residen en la parte alta de Dharamsala, McLeodganj, donde han establecido monasterios, templos y escuelas. ¡Cuánta historia! La verdad que cuando decidimos seguir viaje desde Amritsar y vimos que el Dalai Lama estaría dando unas charlas en Dharamsala, no lo dudamos, dijimos,
A Dharamsala. Sala. Conocimos gente increíble y estuvimos en una casita en el medio de la montaña pasando unos días intensos. Sí. Pero bueno, vamos a ver un poquito, a ver. Mi acercamiento al budismo, había oído hablar del budismo, como todos, ¿no? Incluso había oído esos cuentos en los que sale un monje y su discípulo, ¿no? y le manda, por ejemplo, por agua o por yo qué sé. Pero nunca me había sentido identificada con ellos, la verdad. Me parecía una cosa que le ocurría a otra gente, ¿no? A gente que estaba muy lejos. Pero hubo un momento en mi vida en el que conocí unos monjes en España que habían venido para hacer una gira y para dar enseñanzas y entonces necesitaban una persona que les tradujera y en ese momento pues yo tenía tiempo libre y alguien me pidió que si no me importaba traducir del inglés al castellano. Ellos traían un traductor del tibetano al inglés. Y entonces pues les estuve ayudando, dije que sí, en un primer momento me pareció interesante y entonces cuando fue no solo lo que decían, sino cómo eran, porque pude ver que por primera vez encontraba personas que realmente ponían en práctica lo que decían, o sea, como que digamos que eran lo que decían. Entonces, yo había tenido interés, había estudiado filosofía, incluso Gestalt, también me había interesado las constelaciones familiares, todas estas cosas, ¿no? Y siempre había visto, me había llamado la atención que los maestros, por ejemplo los psicólogos, ¿no? Ellos hablaban como de mejorar como persona, pero luego ellos incluso los veía que unos fumaban, otros bebían, y que se enfadaban, y entonces no me llegaban a convencer por esa razón. Y cuando conocí a estos monjes y vi que realmente ellos eran diferentes de mí, que ellos estaban en otro punto, que habían realmente transformado sus mentes, que eran personas capaces de dar de una manera diferente y que de alguna manera demostraban con su comportamiento que era posible algo que yo había creído, a través de mi vida había llegado a creer que no se podía hacer porque te iban a hundir, porque la gente te iba a comer, por lo que sea, ¿no? Entonces ellos de alguna manera demostraban que había una manera de ser mejor persona, ¿no? Y eso fue mi llamada primera. Pinto Viajar en tu canal. Che, ¿hoy lo viste al productor? No, ni idea. Pregunta en el sindicato. Creo que vos no podés hablar directamente. Tendría que hablar el delegado. Sí, eso es lo que te dice. Yo ya traté de hablar, pero parece ser que el productor es el conductor. Entonces cada vez que quiero hablar con el productor me dice que no está, que él es el conductor. ¿Viste cómo es? A los títeres nadie le da bola. ¿Por qué querés hablar con el productor? ¿No te gusta el trabajo? Sí, el trabajo me encanta. Es el mejor trabajo que hice en mi vida. Pero no me gusta ser este personaje. Doy lástima. Pero es un personaje, hombre. En la vida real no da lástima. Tienes una bici, tenés tu platita, Sí, mal que mal un filito. sí, eso está bien. Pero puedo hacer otras cosas. ¿Te referís a actuar más? Es que nos faltan más expresiones. Mira, entre nosotros te digo, con un dedo no alcanza. Sí, es verdad. A mí me gustaría tener ojos, por ejemplo, más grandes, porque me choco con todo, no veo ni los colores. Sí, y a mí me gustaría tener una boca. ¿Sabes qué feo? Es no poder comer un bizcocho. A veces me quedo sin voz de tanto gritar. Porque nadie se da cuenta ni siquiera que estoy hablando. Tienes razón. Vamos a hablar con el director de esto. Eso es una vergüenza. Eso, Sí, arriba vamos. los títeres. Arriba. Vamos. Viva.
Conocí a estos monjes y me gustó tanto lo que ellos decían, que les dije, yo quiero ser como vosotros y estudiar lo mismo que vosotros habéis estudiado. Porque, no sé, para mí era como, esto es importantísimo. Entonces me dijeron, pues vete a Dharamsala. En Dharamsala hay gente de todas partes del mundo que están estudiando, hay un montón de escuelas, un montón de maestros, y nosotros te ayudamos, tú vete para allá. Y mira, a ver, si allí puedes estudiar, también lo mismo que nosotros hemos estudiado. Y me vine para acá, convencí a un primo mío que se vino con una amiga suya. El pobre lo medio engañé, le dije, no, es que hay unas montañas ahí muy bonitas para pasear y no sé qué. Y la verdad es que una vez que llegué aquí, luego no pude irme más, o sea, ya para la cuestión de visados y todo eso, pero cada vez como que me gustaba más lo que iba viendo, lo que estaba estudiando y ya al alejarme de aquí se me ha ido haciendo cada vez más insoportable la idea solo de pensarlo. Hombre, yo recomendaría que leyesen libros del Dalai Lama porque él siempre explica las cosas bastante sencillas y ahora hay un libro que Su Santidad escribió, terminó hace un año, yo creo, algo más, que se llama Más allá de la religión, en castellano, y ese está muy bien porque habla de las ventajas de toda la práctica, digamos, que es extraída del budismo, pero que no está incluida dentro de la religión budista, sino que puede ser practicada por cualquier persona, sea de otra religión o incluso personas que no crean en ninguna religión, pero que sea, digamos, relevante a la hora de transformar nuestra mente en una mente más feliz. Esta pregunta que tú me haces es una pregunta que se le hace a un maestro y yo no soy una maestra. Entonces, yo no he eliminado mis emociones nocivas ni mis concepciones erróneas, entonces no te puedo decir cuál es el camino. Lo que sí que te puedo a lo mejor es traspasar consejos de maestros que yo he oído, que han dado para personas que a lo mejor están trabajando todo el día o lo que sea. Entonces, ellos lo que sí que dicen es que lo que sí que siempre podemos estar practicando es la atención plena, ¿no? Lo que llaman ahora el mindfulness. Y esto es algo que no tienes por qué sentarte a meditar para practicarlo, sino que en cualquier momento puedes tratar de estar consciente de qué es lo que estás pensando, por ejemplo, qué es lo que estás sintiendo, o sea, tratar de saber. También Su Santidad nos pidió en su último cumpleaños, dijo, yo no quiero que me regaléis nada, mi regalo es, por favor, poner atención a la intención detrás de vuestras acciones. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, ¿cuál es la intención? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que pretendo conseguir? ¿Pretendo dañar a alguien o pretendo beneficiar a alguien? Entonces, sabiendo cuál es la intención, puedes saber también cuál es el valor moral de tu acción y puedes incluso transformar la acción, ¿no? Entonces, la vacuidad se refiere al modo de ser de los fenómenos. Entonces, hay distintas teorías, ¿no? También incluso dentro del budismo, distintas visiones filosóficas, pero digamos que la visión final, lo que nosotros estudiamos aquí como visión final, Su Santidad ha hecho ha explicado que la visión final sobre el modo de ser de los fenómenos del budismo se parece mucho también a la de la física cuántica, porque lo que quiere decir es que no existe por ejemplo, ninguna unidad. Por ejemplo, si nosotros miramos la mesa, nosotros percibimos la mesa como si fuera una mesa, una unidad, como si fuera una sola cosa que fuera la mesa. Y esta unidad es el modo de cómo se nos aparece la mesa. Pero en realidad la mesa, el modo como existe la mesa, no es igual al modo como se nos aparece. Si nosotros no investigamos profundamente la mesa, se nos aparece como si fuera una unidad, un objeto sólido que solamente se corresponde con ese concepto de mesa que nosotros tenemos, ¿no? Pero si nosotros investigamos más profundamente, igual que en la física cuántica, miras cuáles son las partículas que componen la mesa y siempre pueden ir descomponiéndose en partículas más y más sutiles y nunca llegas a una partícula fundamental. Del mismo modo, en la teoría budista lo que se dice es que esta mesa, incluso si no miras tan profundamente las partículas, solamente el hecho de que la mesa tenga partes hace que la mesa no sea una unidad, puesto que la mesa
digamos que si la mesa tiene 4 patas y un tablero, ¿no? Entonces digamos que solamente a ese nivel, sin ir a un nivel más profundo de partículas, simplemente podemos decir, pues hay 5 cosas. Entonces, si hay 5 cosas, entonces, ¿cómo podemos decir que la mesa es una cosa cuando en realidad es un conjunto de 5 cosas? No es entonces nosotros, digamos, imputamos con nuestra manera de conceptualizar, de percibir, hacemos un todo y lo tomamos como si fuera una unidad. Pero en realidad esa mesa es como una ilusión, es una ilusión que nosotros plantamos sobre la base de sus partes, que son esas 4 patas y un tablero. Nosotros ponemos encima de ellos, al percibir esto, ponemos esa mesa, ¿no? Que es como una unidad. Y luego lo mismo ocurre con el tablero, lo mismo con las patas. Entonces el tablero también tiene sus partes, entonces el tablero también es una ilusión sobre la base de sus partes y así. Y por eso decimos que los fenómenos son vacíos, porque no tienen una existencia inherente, sino que son solamente una imputación sobre la base de sus partes, o lo que dicen las bases de imputación. Son otros fenómenos que no son la mesa, sobre la base de otros fenómenos que no son la mesa, nosotros imputamos mesa. Pero la mesa no existe por su propio pie. Esto es lo que llamamos la vacuidad de la mesa, el modo de ser de verdad, el verdadero modo de ser de la mesa, en contraste con el modo como se nos aparece en la mesa, el modo de apariencia de la mesa. La verdad es que hace tiempo que lo llevaba pensando y eso, pero sí, últimamente me decidí y para mí está claro que quiero dedicar el resto de esta vida y si puedo también la siguiente, al Dharma. No se acaba el mundo en nuestro ambiente, porque yo creo que cuando somos más jóvenes tendemos a no ver, porque también nos falta más conocimiento, más experiencia de la vida. Las personas que han viajado, por ejemplo, han visto distintas circunstancias, han visto distintos tipos de personas. Vosotros, por ejemplo, que estáis viajando y estáis conociendo todo tipo de personas, todo tipo de situaciones, tened esperanza porque hay otros modos de pensar, existen otros tipos de personas, existen otras filosofías, existe otro modo de comportarse. No se acaba el mundo donde tú estás, es ahí. Podéis buscar, podéis encontrar otros lugares, podéis encontrar otras maneras de pensar, podéis encontrar otros sentimientos, sea lo que tengáis dentro, podéis cambiarlo, buscad. Este es mi mensaje para ellos. Recuerden entrar en nuestra página web www.pintoviajar.com. Ahí van a encontrar las palabras de su santidad Dalai Lama. Vale la pena y realmente son textos para reflexionar. Disfrútenlos y nos vemos la próxima semana desde Nepal. ¡Adiós! ¡Chau!